Urpi Torrado, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Efectivamente, como bien lo has mencionado, la encuesta lo que muestra es un aumento en la preocupación de los peruanos por la coyuntura actual. Hay la sensación de que se está decidiendo sobre la marcha y eso obviamente afecta negativamente las perspectivas, no solamente en cuanto a digamos, la popularidad, como bien lo dice, sino también al cumplimiento de las medidas. Es decir, como la gente ya siente cierta improvisación, cierta decisión sobre la marcha, también lo hemos preguntado de manera proyectiva, es decir, si creen que la gente cumplirá, y ahí o sea, se cree que la mitad de los peruanos no va a cumplir las medidas, y hay, digamos, otro 38% que algunos, bueno, la mitad, digamos, respetará y la otra mitad no, y luego solamente se cree que el 12% de los peruanos van a cumplir todas las medidas. Entonces, eso, y vemos las consecuencias, o sea, vemos ya centros comerciales, gente sin cola, mercados abarrotados, y lo hemos visto en toda la cuarentena. En contraste, sobre la severidad de las medidas de restricción, lo que sí es que hay un grueso número de la población que supera el 76% en torno a aprobar el toque de queda, la continuidad de este, y más de un 60% en la de inamovilidad los días domingos. Claro, o sea, digamos, hay una preocupación muy grande sobre el tema económico, es una de las preguntas que va a salir mañana, ¿no? O sea, la gente hoy, más que el tema salud, le preocupa el quedarse sin trabajo, el no tener recursos, el no poder generar dinero para poder seguir manteniendo a su familia, ¿no? Entonces, pero sí, claro, la salud no deja de ser una preocupación, entonces la población apoya y va a apoyar ciertas medidas, como por ejemplo algunas cuarentenas focalizadas, o el toque de queda nocturno, o la inmovilidad de los domingos, pero no las restricciones como las que estamos en este momento. ¿Y la medida de restricción domingos y toque de queda también es respaldada por el empresariado? No lo hemos medido esas dos preguntas en el empresariado. El empresariado, principalmente, lo que hemos medido es que cuándo se va a recuperar la economía, si creen lo mismo, si se está decidiendo sobre la marcha, o si hay un plan, y ahí hay coincidencia entre el empresariado y la población, que también creen que hay improvisación. Incluso en el empresariado la sensación de improvisación es mucho más alta que en la población, ¿no? Porque digamos, se presenta un plan, luego hay sectores que estaban previstos para una etapa, luego se adelantan a otra etapa, entonces eso en el empresariado genera mucho malestar y sensación de improvisación. Urpi, veo en la encuesta, ¿no?, que sí preguntas al público en general, no haces la división entre empresarios y, digamos, y ciudadanía en general, respecto al toque de queda nocturno, ¿no? Pero un 76%, digamos, está de acuerdo que el toque de queda sea permanente hasta fin de año. Y los domingos también, el toque de queda tiene 76% y 63%. Se preguntó si es que esto responde, por ejemplo, en el toque de queda, a un tema de salud o a un tema de seguridad ciudadana, y si es que también preguntaron respecto a la cuarentena en general, es decir, la cuarentena en términos reales prácticamente ya acabó, o se ha flexibilizado, ¿no?, notoriamente, pero se preguntó si es que la gente está de acuerdo en continuar la cuarentena, porque es algo que los ministros todavía coquetean con, bueno, vamos a analizarlo en el Consejo de Ministros de esta mañana, etcétera. Sí, o sea, se preguntó por la continuidad de la cuarentena, y más bien la opinión mayoritaria es que debe continuarse con algo ya focalizada, ¿no? O sea, un departamento donde haya un alto nivel de contagio, ¿no? O sea, o no movilidad entre departamentos, sino que cada uno se quede en su departamento o en su distrito, pero no una cuarentena a nivel nacional, ¿no? O sea, la gente apoya algo focalizado, y como bien dices, el tema del toque de queda en la noche está más pensado en el tema de seguridad, porque sí hay una preocupación que digamos, este mayor nivel de desempleo que hay en este momento, la caída en los ingresos que hay en la población, se pueda traducir en un problema mayor de seguridad ciudadana que ya teníamos, ¿no? Entonces, que eso pueda recrudecer, y de alguna manera el toque de queda pueda ser una forma de control. Correcto, correcto. Bueno, algo que finalmente
se fue de boca el ministro del Interior después ante las críticas, porque claro, un toque de queda en términos de pandemia para ser llevados al tema de seguridad, quiere decir que si no estuviésemos con pandemia, igual el toque de queda para luchar contra la inseguridad ciudadana sería una medida, una política que parece bastante cuestionable. Pero hay otra pregunta que me llamó la atención, Urpi, que es respecto de la transparencia del gobierno para mostrar las cifras. Y vaya que ahí la gente cree que efectivamente no hay una transparencia. Incluso eso ha ido subiendo notablemente, ¿no? 42% en abril del 2020 pensaba que era poco transparente o para nada transparente, 57% en mayo y ahora 68%. Y también que era total transparente ha bajado de 56 al 27%. Esto no golpea, digamos, en la esencia de la popularidad del presidente Martín Vizcarra, teniendo en cuenta que él hizo de la lucha contra la corrupción en contraposición finalmente a todas esas otras fuerzas no políticas en el Congreso, no con el tema de que yo soy transparente, yo lucho abiertamente contra la corrupción. ¿No crees que eso pueda tener también un impacto en el futuro para la popularidad del presidente Vizcarra? Sí, bueno, de hecho mañana vamos a publicar la popularidad y la verdad que tu lectura es correcta, o sea, eso definitivamente está afectando y está minando no solo la popularidad, porque como tú dices, la popularidad es un número y lo que hay que ver es hay que ver el bosque completo, no hay que ver solo el árbol. Sí. Digamos, y qué es lo que estamos viendo, digamos, ya de manera general, es esta desconfianza que está, digamos, creciendo en la población. Y claro, más bien esta sensación de no transparencia también se torna en esta suerte de rebeldía. Hay un montón de medidas por las cuales la población al final tampoco las respeta, porque tampoco cree en ellas, o sea, tampoco cree que las cifras son ciertas, tampoco creen que se les está diciendo la verdad. Entonces, claro, si no eres sincero conmigo, entonces entonces no te hago caso, ¿no? Es un poco la lógica del ciudadano. Mucho más grave que la popularidad, Urpi, entonces, porque me hablas de confianza y sobre todo de que va decreciendo la autoridad del presidente Vizcarra de cara a todos los ciudadanos del Perú. Así es. Que se puede extrapolar a todo lo demás, los ámbitos de su gestión. Sí, o sea, digamos, hay una tendencia muy clara en ese sentido. Hay que ver, digamos, el presidente más de una vez ha sabido también, frente a crisis de ese tipo y a este tipo de tendencias, ha sabido revertirlas, pero hoy lo que vemos es una clara tendencia hacia esta pérdida de confianza, pérdida de credibilidad y obviamente, digamos, entonces todos los indicadores que medimos mes a mes se va viendo cómo van cayendo. Ahora, también hay un número importante que se divide más bien la opinión entre que no se ha logrado controlar el contagio versus la que sí se ha logrado parcialmente. El presidente, o más bien el gobierno, considera que no quiere de pronto reconocer que esa es una situación que la ciudadanía la siente tal cual, en una mitad en la que prácticamente opina que no hay un control de la epidemia. Claro, si tú ves, incluso con respecto al mes pasado, crece 5 puntos, de 42 a 47%, quienes creen que no se está controlando, y quienes creen que es un control parcial, o sea, igual es parcial, o sea, no hay control. Entonces, en realidad hay una falta de efectividad, y entonces esta sensación de haber hecho un sacrificio muy grande con poco o ningún resultado. Claro que sí. Urpi, obviamente no quiero quitar la primicia para el día de mañana, pero dándose un caramelito, ¿no? Por lo que ya me dijiste que la popularidad cae también del presidente Martín Vizcarra, pero quizá mañana entrarán un poco más al tema de la economía también. Hoy en el tema salud, la gente dice una cuarentena focalizada. Entrarán más al tema económico porque me dices que la gente, digamos, está preocupada por la salud, pero el tema de su economía de cara al futuro parece ser la prioridad ahora, tras 3 meses y más de cuarentena, más de 100 días. Y si es que también mañana, digamos, se ha preguntado qué medidas debería dar el gobierno para finalmente enmendar el rumbo, y algo que se está barajando también respecto de algunos sectores en el gabinete, pues que no conectan con la población y finalmente con las medidas que se deben tomar. La PCM, por ahí el Ministerio de la Producción, se habla también de una disputa entre el MEF y el resto ministros que tendrían una visión distinta, más ideologizada de la situación, o distintamente ideologizada de la situación y de cómo encarar los problemas. ¿Hay algo de eso el día de mañana? Cuéntanos.
Bueno, sí, aparte de las popularidades, hemos preguntado cuál es, digamos, la principal preocupación de los peruanos, y ahí ya, digamos, claramente, bueno, esto que hemos mencionado, y el bloque de economía, que digamos un bloque aparte y especial, lo estamos publicando el día viernes, así que vamos a estar, digamos, hemos vivido, porque en realidad hay muchos temas y la verdad que poder entender y analizar este sentimiento y las preocupaciones de los peruanos, digamos, son tantas preguntas que no podríamos abarcar todo, ¿no? Entonces hemos vivido de esa manera. Clarísimo. Dale, Cristian. Dale, perdón, Fátima, dale. No, la pregunta era si, por lo que se ve aquí mismo, que la poca transparencia es más o menos hay un consenso a nivel nacional, de pronto en el oriente y el sur se ve mayor, pero es como que en todo el país hay más o menos la opinión más o menos consensuada respecto a la gestión del presidente de la República. Lo mismo seguramente se equiparará en torno a su popularidad. Sí, o sea, hay una tendencia clara, obviamente en el oriente y en el sur del país. Bueno, el sur siempre más bien porque es mucho, o sea, por características son mucho más críticos. En el oriente lo que hay es han sido los más golpeados o más afectados últimamente con la pandemia, entonces son mucho más críticos. Esos son como tendencias. También la restricción en las medidas son más apoyados por la gente joven, o sea, digamos, sí, gente que principalmente pues o está estudiando o está recién comenzando a trabajar, en otras palabras, no tiene carga familiar, y quienes tienen carga familiar o las personas, digamos, mientras más mayor, menos apoyo y más preocupación.